Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes
Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Y de nuevo, tras la pausa musical, ya estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continuamos con el libro de los Hechos capítulo 5 y ahora el versículo 7, donde dice la palabra de Dios: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. En este capítulo 5 de Hechos, vimos en el anterior programa que comienza con un matrimonio que quería aparentar lo que en realidad no había en su corazón, es decir, lo que ellos no eran, ya que deseaban ellos recibir alabanza de los hombres cuando en sus corazones en realidad no creían totalmente en Dios ni en su palabra. Safira, la esposa de Ananías, es evidente que quedó de acuerdo con su esposo en ir un poco más tarde, como aquí dice, 3 horas. Y ella seguramente venía con el ánimo de recibir de parte de los apóstoles y también de los hermanos de la iglesia halagos, admiración por haber vendido el campo y haberlo traído a los apóstoles, como hacían los demás. Pero esto era solamente una fachada, una apariencia. Quería ser como los demás, pero en realidad no lo eran. Y dice ahora el versículo 8: entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Casi con toda seguridad que no solamente los apóstoles, sino también los jóvenes y parte de los creyentes se encontraban en el mismo escenario de donde habían los jóvenes anteriormente sacado el cuerpo de su esposo Ananías. Ahora bien, imaginémonos por unos momentos esta escena, ya que todos sabían del engaño de Ananías y quizás estarían haciendo una pregunta entre ellos y sería: ¿qué respondería ahora Safira, su esposa, a la pregunta que le hizo aquí el apóstol Pedro? Nótese que por otro lado, vemos aquí también cómo la gracia de Dios le dio esta oportunidad a Safira. Si la pregunta de Pedro era concreta y concisa, la respuesta de Safira fue aún mayor, ya que ella dijo sí en tanto. Podemos ver entonces que esta mujer no aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando aquí de su misericordia, ya que simplemente persistió en su determinación de aquello que ambos, su esposo y ella, habían acordado. Continúo ahora con el versículo 9, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí,
a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué experiencia más triste, ¿verdad? Especialmente para el apóstol Pedro, quien se da cuenta que su marido y también la mujer se han puesto de acuerdo para perpetrar una mentira. Una mentira no solamente a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, sino también a Dios mismo. Y también qué experiencia puede haber en los días de hoy para pastores, que con todo el dolor de su corazón, como el padre que disciplina al hijo, ellos se ven obligados a disciplinar a creyentes, para que su conducta, que hasta ahora quizá era una conducta errónea, pueda ser una conducta dirigida por el Espíritu Santo de Dios y no por el mismo hombre. Nótese también que a nadie le gusta participar en un comité disciplinario, aunque sea necesario, absolutamente, porque quizá aquellos que a lo mejor están participando no saben si de aquí a un tiempo ellos también estarán al otro lado, es decir, también pueden ser disciplinados, porque el que crea que esté fuerte, mire que no caiga. Así que vemos que también Pedro debería sentirse de la misma manera, ya que como sigue diciendo aquí este versículo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Esta es la respuesta de Pedro a Safira, del versículo anterior. La acusación de Pedro era muy pero que muy grave, ya que Safira estaba quebrantando los mandamientos de Dios dado a su pueblo, cuando le tentaron en Masad. Como dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 16, donde dice la palabra de Dios: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masad. Ahora bien, nótese que, aunque este matrimonio no tentaron a Dios directamente, sí que lo hicieron directamente al tratar de engañar a la Iglesia de Jesucristo. Entonces puede uno decir, bueno, ¿y qué relación hay entre esto? Bueno, aquí hay una reflexión. Y es que esto nos muestra algo que hay que tener muy pero que muy en cuenta. Y que quizá algunos ignoran y pasan por lo alto. Y es que cuando se persigue, por ejemplo, a la Iglesia de Jesucristo, se está persiguiendo al mismo Señor Jesús. Y lo hallamos aquí en este mismo libro de los Hechos, el caso de Saulo de Tarso. Lo mismo pasa cuando se menosprecia a la Iglesia. También se le está haciendo lo mismo al Señor Jesús. Por tanto, es incoherente esta falta de sentido el decir amo a Jesucristo y menosprecio a la Iglesia, es decir, manifestar que amo mucho a Jesucristo, pero sin embargo a su Iglesia la ignoro absolutamente. Esto es algo incoherente. Así que este matrimonio, al tratar de engañar a la Iglesia, también lo hicieron al Señor Jesús. Y recordemos que Jesús es Dios y por tanto es omnisciente, de manera que estaba tentando a Dios mismo. Y le sigue diciendo en este versículo el apóstol Pedro a Safira, y te sacarán a ti. ¿Es Pedro el ejecutor de Safira? Claro que no. Pedro pronuncia el veredicto y es Dios el que ejecuta el castigo. El caso de Safira difiere del de su marido, es decir, de Ananías. Pedro no pronuncia juicio. Nótese, sin embargo, que informa a Safira que aquellos hombres la llevarán a la sepultura. Por tanto, deja a Dios la ejecución de la pena de muerte. Así que deja en las manos de Dios la ejecución de la pena de muerte. Continúa ahora con Hechos capítulo 5 y el versículo 10, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El comentarista bíblico F.F. Bruce comenta y dice: la muerte de Ananías puede haber sido un golpe para Pedro,
pero las siguientes 3 horas le dieron tiempo para considerar la tragedia y reconocer en ella el juicio divino por un intento de engañar a la Iglesia y al espíritu en la Iglesia. Cuando entró Safira, él le preguntó directamente si ella y su esposo habían vendido el terreno por la suma precisa que habían entregado. Y ella entonces tuvo una oportunidad de decir la verdad, pero cuando se defendió descaradamente y repitió la falsedad de su esposo, Pedro no tuvo ninguna duda de que Safira compartiría el destino de su esposo y se lo dijo francamente. Así que vemos que, por otro lado, el apóstol Pedro no había tenido mucha experiencia en cuanto al ministerio pastoral. De otro modo, probablemente, le hubiera dado la noticia de la muerte de Ananías, de su esposo, antes de interrogarla, quizás. Y el resultado quizá habría sido otro muy distinto. Pero esto es una mera suposición. Tal como ocurrió, tanto el hombre como su mujer fueron descubiertos en un plan deliberadamente concedido para ver hasta dónde podían probar la paciencia del Espíritu de Dios. Y esto es algo muy peligroso, el tratar de alguna manera cualquier creyente, sea hombre o sea mujer, tratar de probar la paciencia del Espíritu de Dios. Con Dios, recuerda, no se juega. Así que, ¿qué es lo que quiere decir tentarlo? Ellos habían ido demasiado lejos. Así que la convicción de la complicidad en este hecho, junto con el tosco pero eficaz anuncio de la muerte de su esposo, resultaron demasiado para Safira. Ella, a su vez, cayó muerta y fue sacada, y también, como dice aquí la palabra, fue sepultada. Continúo ahora con el versículo 11, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice este versículo 11, y vino gran temor. Todos los que oyeron de la muerte de Ananías y Safira seguramente tomaron nota del juicio de Dios, es decir, se pusieron alerta. Los creyentes debemos saber que Dios no condena las riquezas, ni a la gente que posee riquezas, no las condena. Pero sí que Dios castiga a aquellos que engañosamente tratan de tentarle a pretender ser generosos cuando en realidad están defraudando a Dios. Y esto, lo mismo que se aplica a las riquezas, se puede aplicar también a otra motivación de cualquier persona: querer aparentar o decir lo que no es. Así que vemos que el temor era un temor santo, el que ellos tenían los creyentes, y por tanto no dividió a la iglesia ni fue obstáculo para la obra de Dios, sino al contrario, ya que algunas personas tienen la idea de que debemos de rebajar la exigencia de Dios para que la iglesia pueda progresar en el mundo de hoy. Es decir, de acomodar a la iglesia a la exigencia de la sociedad de hoy. Y esto, recuerda, es una gran equivocación y un gran error de parte de aquellos que tratan de acomodar la palabra de Dios en la Biblia a la sociedad en el día de hoy actual. Sabemos que hay muchos que así lo hacen y dicen que hay que amoldarse. Sí, pero recuerda esto: esta sociedad pasará, sus costumbres, sus maneras de hablar, su manera de vestir, pero la palabra de Dios no pasará. Dios le sigue llamando al pecado pecado y su gracia seguirá estando sobre aquellos que le busquen. Eso es indiscutible. Por tanto, hemos de ser consecuentes con la palabra de Dios. Hay un hecho actual y es el siguiente, y es que en muchos, precisamente por acomodarse a la sociedad en el día de hoy, vemos la decadencia que hay espiritual en muchas iglesias. Sin embargo, esto nunca ha sido cierto, ya que la iglesia siempre se ha fortalecido cuando ha logrado tener la visión de la santidad de Dios, y no antes. Así que, la iglesia, para que crezca y sea fortalecida en el espíritu, tiene que tener esa visión de la santidad de Dios y no la visión de la sociedad del mundo actual.
Vemos aquí que pronuncia la palabra iglesia, que en el griego es eklesia. La palabra griega tiene tanto un fondo gentil como también un fondo judío. En su sentido gentil denota precisamente la asamblea de ciudadanos de una ciudad griega, como nos lo muestra también en este libro de Hechos, capítulo 19, versículo 32, versículo 39 y versículo 41. Pero en el uso judío, el que subyace a su ejemplo para designar a la comunidad de creyentes en Jesús. Sin embargo, en la Septuaginta es una de las palabras usadas para designar al pueblo de Israel en su carácter religioso como la asamblea de Yahvé. Y sigue diciendo este versículo: y sobre todos los que oyeron estas cosas. La noticia relacionada con la muerte de Ananías y Zafira se difunde rápidamente, como se suele decir en los días de hoy, como la pólvora, por toda Jerusalén y por todas partes, llevando, como se suele decir en estos días, un aviso para navegantes. Y es que Dios no tolera el engaño ni la falsedad en su iglesia. La noticia, por lo tanto, incluye una advertencia a todos los que estuvieran pensando infiltrarse en la asamblea de los creyentes, es decir, en la iglesia, con el fin de engañarlo. El repentino juicio de Dios vemos que sirvió como disuasivo y guardó a la iglesia como un refugio de verdad y también de integridad. Y aquí hay algo a reflexionar, y es lo siguiente: ¿es que esto solo pasó en aquellos tiempos y ahora no pasa? Hay que tener en cuenta varios factores en cuanto a la iglesia primitiva. Primero, los apóstoles y todos los creyentes estaban llenos del Espíritu Santo. No tenían la necesidad de que le exhortaran a alabar a Dios. No tenían la necesidad de que le exhortaran a orar y mucho menos a servir al Señor, ya que ellos lo hacían todo voluntariamente, algo que muchas veces en el día de hoy en la iglesia actual esto no pasa, sino que hay que exhortar absolutamente a todo. En segundo lugar, vemos que estaban unánimes en el Espíritu, ya que el deseo de sus corazones era sobre todo hacer la voluntad de Jesús y obedecer sus mandatos. Cuando es el Espíritu Santo y no el hombre o la mujer la que dirige la Iglesia de Cristo, hay unanimidad y no todo lo contrario. Cuando es el hombre y la mujer, hay discordias y hay desunión. En tercer lugar, vemos que se reunían cada día y compartían el pan, no solamente en la oración, en la puerta de Salomón, sino también en las casas. En cambio, ahora, la mayoría solamente se reúnen los domingos, dejando a un lado el culto de oración y dejando al otro lado el estudio de la palabra. ¿El resultado cuál es? Que no se crece espiritualmente. En cuarto lugar, vemos que dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nótese aquí el trabajo que ellos tenían, pero ellos lo hacían con gozo. El partir el pan, el reunirse en las casas para orar al Señor, para estudiar la palabra de Dios, y dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, y que alababan a Dios, y no solamente esto, sino que como resultado de servir al Señor, también tenían favor para con el pueblo, es decir, que ayudaban al pueblo. En quinto lugar, vemos que, como consecuencia de todo esto, los dones del Espíritu estaban activos. Pero ahora, tenemos mucho conocimiento sobre los dones, muchos estudios y todo lo que tú quieras, pero la gran mayoría de los que estudian muchas veces los dones del Espíritu Santo y cómo servir al Señor, simplemente no los usan. Por ejemplo, el don de discernimiento, entre otros. Si comparamos lo que era antes la iglesia y lo que es ahora, no he de extrañar que dentro de la iglesia en el día de hoy haya engañadores y engañadoras, ya que no hay discernimiento espiritual
por carecer precisamente de un compromiso serio con el Señor Jesucristo. Continúa ahora con Hechos capítulo 5 versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El poder del Espíritu Santo se manifestaba en los hechos sobrenaturales que los apóstoles hacían entre el pueblo. Ahora bien, no se trataba de una exhibición de poder, sino de acciones que servían a todos como señal de que la realidad de la resurrección de Jesucristo estaba ahí. Y dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nótese que la Iglesia persistía en congregarse en el lugar habitual, es decir, en el pórtico de Salomón, especialmente a la hora de la oración. Así que el incidente de Ananías y Zafira puso de manifiesto que se había producido una ruptura en la unanimidad de la Iglesia, pero la limpieza que Dios hizo vuelve a reconducir a la congregación a la experiencia de la comunión y también de la unanimidad que desde Pentecostés había entre ellos. Así que estando unánimes indica que tienen un mismo sentir, en la manifestación natural de un cuerpo de creyentes que vive en el Espíritu. Pero hay que hacer notar que cuando la espiritualidad decrece, surgen las manifestaciones de la carne, una de las cuales son las divisiones, como nos lo muestra en Gálatas capítulo 5 y versículo 20. Sigue diciendo el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Al empezar este versículo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿quién son estos que se mantenían apartados? Pudiera tratarse del grupo de simpatizantes que no habían tomado la decisión de aceptar la fe en Cristo Jesús y unirse a los cristianos. Tal vez estos, al ver lo que se había producido con Ananías y Zafira, se mantenían al margen por miedo, pero más bien debe aplicarse a los no creyentes, que no se atrevían tal vez por temor a las instrucciones dadas por el Sanedrín contra la predicación de los cristianos, ya que es posible que se trate especialmente de gente destacada de la sociedad religiosa de Jerusalén en aquel entonces, puesto que, por el contraste, se habla seguidamente del pueblo, como dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Sin embargo, los que no se atrevían a juntarse con ellos, esto no significa que el crecimiento de la Iglesia se hiciera más lento, ya que cuando el pueblo vio cómo Dios trataba el pecado en medio de los creyentes, realmente se dio cuenta de que la Iglesia toda estaba agradando a Dios y tenía altas normas de honradez y también de justicia. Por esto el pueblo dice que lo alababa grandemente. Continúo con el versículo 14, donde sigue diciendo: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Lucas ha perdido ya la cuenta del número de creyentes en Jerusalén, ya que después de la sanidad del paralítico, él calcula que la membresía alcanza a unos 5.000 hombres, como dice en el versículo 4 y versículo 3, pero ahora dice que más y más creyentes en el Señor, tanto hombres como mujeres, se agregaban en gran número. Así que, a pesar del miedo de los no creyentes, el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de los hombres y de las mujeres. El crecimiento de la Iglesia continúa imbatible aquí en este caso, y vemos que en cualquier pueblo o en cualquier nación siempre hay y siempre habrá hombres y mujeres que busquen a Dios y lo busquen de corazón. Por esta razón, cuando escuchan por vez primera el Evangelio de Jesucristo, encuentran en él el camino, la verdad y la vida, cosa
que las religiones no lo dan. Así que vemos que también Lucas especifica que había de mujeres que se unen a la iglesia. Hay que recordar que en el aposento alto antes de Pentecostés, él registra la presencia de mujeres entre las cuales está María, la madre de Jesús, como dice en Hechos 1, versículo 14. Ahora bien, en su último recuento de la membresía de la iglesia, específicamente habla solo de 5.000 hombres y no de mujeres, capítulo 4, versículo 3. Se ha sugerido, por otro lado, que el número de creyentes era superior a los 10.000 en aquellos momentos. Continúa ahora con el versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Las manifestaciones del poder de Dios por medio de los apóstoles eran tantas que las señales mesiánicas de sanidad se producían de tal modo que los enfermos eran sacados a las calles para que fuesen sanados. Había fe en el Señor Jesús, a quien el apóstol Pedro y los demás predicaban, y los enfermos por el poder del resucitado eran sanados continuamente. Se estaba reproduciendo lo que había ocurrido en los días del ministerio del Señor Jesús, cuando venían a él de todas las ciudades buscando sanidad y eran sanados. Sigue diciendo este versículo que sacaban los enfermos a las calles. Pero ¿quién eran estos que sacaban a los enfermos a las calles? Poniéndolos tal vez en catres o camillas para que recibiesen la sanidad. ¿Eran tal vez creyentes o eran gente no cristiana? No cabe duda que este acto de traer los enfermos obedece a lo que dice en el versículo anterior cuando dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Así que quienes traían a los enfermos sabían que el Señor Jesús podía sanarlo absolutamente a todos. Por tanto, los milagros y prodigios que los apóstoles realizaban eran hechos en el nombre del Señor Jesús. Por otro lado, el verbo creer define lo que motivó precisamente esta acción de milagros y sanidades, ya que creían que Jesús, el Señor, el resucitado, podía sanar, y traían los enfermos a los apóstoles para que en el nombre de Jesús de Nazaret recibiesen sanidad. Sigue diciendo este versículo 15, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro era suficiente para producir la sanidad de los enfermos. No necesitaban tocar el vestido del apóstol como ocurrió en los tiempos de Jesús, en Marcos 6:56, ya que ellos creían que la sombra era suficiente para sanar a los enfermos. Por otro lado, vemos que la sombra, una gran importancia en el entorno de aquel entonces, y es una manifestación de la persona que, producida al contacto de la luz, hace la sombra. Así, por ejemplo, la sombra de Dios, el Espíritu Santo, actuaría en María para la concepción virginal del Señor Jesús en Lucas 1 y versículo 35. Continúo ahora con el versículo 16 de Hechos capítulo 5, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estos milagros indican que el Señor Jesús siguió concediendo la petición de la oración de la Iglesia, que hace en Hechos capítulo 4 y versículo 30. La fama de los apóstoles se extendía, no solamente estaba en Jerusalén, sino a otros pueblos. Como he dicho anteriormente, la noticia se extendió como la pólvora. Así que este texto repite el papel de los espíritus inmundos que atormentaban, y dice: y todos eran sanados.
Vemos aquí la gran diferencia entre la obra de sanar de los apóstoles, pero los apóstoles auténticos, y la supuesta sanidad de los modernos apóstoles. Vemos que los apóstoles, los auténticos, no despidieron a las personas que ellos no podían sanar diciendo que estas personas no fueron sanadas porque le faltó fe, o que no era el tiempo de su sanidad en este momento, ni tampoco de su liberación, ya que nadie volvió a casa decepcionado. Qué gran diferencia con aquellos que hoy en día asimismo ellos se proclaman y se dicen apóstoles o pastores y oran por los enfermos y no ocurre absolutamente nada. Voy concluyendo ya con esto. En la iglesia primitiva, el distintivo de la comunidad era el amor fraternal entre los hermanos, ya que nadie se reservaba para sí aquello que tenía, sino que lo compartían con todos los demás, y esto era una manifestación desinteresada de parte de todos. Y con este acto, ellos estaban mostrando al mundo lo que el Señor Jesús había dado como distintivo para sus discípulos, y que era el amor los unos con los otros, tal y como nos dice en Juan capítulo 13 y versículo 35. Entonces vemos que era un pueblo conducido por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto era un pueblo espiritual. Pero también notamos que por otro lado, Satanás procuraba siempre destacar con lo más importante que trataba de poner en los pensamientos de los hombres y las mujeres, y tratando de imponer en todos los creyentes, por ejemplo, el humanismo, el razonamiento humano y la carnalidad. Y lo vemos precisamente en este matrimonio de Ananías y Zafira. Por otro lado, vemos que ya desde los principios del cristianismo se está presentando a la Iglesia de Jesucristo no como una religión, sino como una relación con Cristo Jesús. Esta relación se manifiesta y es posible como consecuencia de una nueva creación con Cristo Jesús y el de una nueva vida del creyente en Cristo. Amigo y amiga oyente, ¿me permites que te haga 2 preguntas? Las puedes responder para ti, tú sabes cómo estás. La primera es, ¿tú tienes a Cristo como una religión o como una relación? Y la otra es, ¿has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús? Si tu respuesta es que tiene una religión y que no has experimentado el nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús, ahora, por un acto de fe de tu parte, puedes recibir en tu corazón como Señor y Salvador a Jesucristo. Por tanto, yo te invito a que ores conmigo en esta hora, en este momento, y repitas conmigo esta oración. Repite y di conmigo allá donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Tú sabes cuántos son. Yo me arrepiento de ellos. Hasta ahora he vivido conforme a la carne, pero deseo en este momento recibirte como mi Señor y mi Salvador y vivir conforme tu Espíritu me dirija. Recibo de ti en este momento la salvación y la vida eterna. Y yo te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración y la has hecho de todo tu corazón, es bueno que tú ores a Dios. Hazlo. No espere el saber orar para orar a Dios, sino que habla con Dios. Lo mismo que lo harías con una persona, pero sí, hazlo respetuosamente, porque Dios es Dios y tú eres hombre o eres mujer. Hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. También es bueno que leas su palabra para conocerle. Si no lo has hecho hasta ahora, hazlo. Y
Si hasta ahora la has leído, pero la has leído por lo harto y nada más, sería bueno que pudieras congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Ahí podrán ayudarte a entender las Escrituras y no solamente eso, sino también con el tiempo servir igual que lo hacían los discípulos al Señor Jesucristo. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva. Yo quiero cantar que tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva. Yo quiero cantar. Y en el fondo del mar las viejas cosas quedaron, todas son hechas nuevas, por eso quiero cantar. Y en el fondo del mar las viejas cosas quedaron, todas son hechas nuevas, por eso quiero adorar. ¡Vamos! Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva. Yo quiero cantar. Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva. Yo quiero cantar. ¡Vamos! Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar en el mar del olvido, él es mi capitán. Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar en el mar del olvido, él es mi capitán. ¡Ella! Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva. Yo quiero cantar. Tengo vida nueva,